les invitamos a conocer el lado humano de aquellos hombres que han sido llamados por Dios para conocer con amor y fe a Jesucristo. Esto implica honrar el ministerio y la misión de líderes espirituales, pastores y guías dentro de la fe, a quienes se debe apoyo y comunidad para la evangelización y el crecimiento espiritual mutuo. Conociendo al pastor. Hoy conoceremos al pastor Joel Benítez. Por acá, por este tu canal Vendrá TV. Bienvenidos a un programa más de Conociendo al Pastor. Seguimos conociendo el lado humano de estas personas que un día decidieron entregar sus vidas al ministerio de Cristo Jesús. En esta oportunidad nos acompaña el pastor Joel José Benítez Zapata. El pastor Joel Benítez nació en San Fernando de Apure el 3 de noviembre de 1990. Está casado con Génesis Carolina Carvajal. Actualmente tiene 3 hijos: Joel David, de 13 años, Dariángelis Carolina, de 11, Daniel Esther, de 7. Tiene 8 años en el ministerio, activo como pastor, y ha sido pastor de los distritos Cuyuní 2 de la Gran Sabana, Delta en Maturín, Apure en el estado de Apure, Barinas Este 1, Barinas Este 2, Mérida, Pueblo Llano, Noreste 1, Maracaibo, y actualmente Col 4, Costa Oriental del Lago. Ha trabajado para la construcción de 5 iglesias y tiene 327 almas ganadas para el Señor. Se graduó de licenciado en teología en el año 2016. Pastor Joel, bienvenido al programa Conociendo el Pastor. El propósito del programa es conocer un poquito más, pastor, la parte humana. O sea, muchas veces los pastores los vemos desde muy lejos y tenemos un concepto bastante abstracto de lo que en realidad es el ser humano y es el pastor. Yo quisiera comenzar, pastor, preguntándole ¿cómo se define Joel Benítez fuera del púlpito? Realmente una de las pasiones que siempre he tenido ha sido la investigación. He dedicado más de unos 12 años de mi vida para trabajar la investigación, y creo que es algo innato que recibí como don, como un talento que Dios me ha dado. Al mismo tiempo también me he definido quizás, como he trabajado en áreas de investigación, he trabajado escribiendo, tengo ciertos hobbies con la lectura. Quizás antes era mucho más práctico, con excesiva lectura. Una vez para una investigación en un día tuve que revisar más de 90 literatura para que vean el bagaje de aspectos que nos ha tocado desarrollar. Pero creo que por allí es una definición, ¿no? Quizás hay muchas otras cosas, las pasiones que he tenido. Me encanta mucho viajar. Me encanta mucho viajar. Creo que ese ha sido mi ministerio, un viaje. Como ves, ya son varios distritos en diferentes lugares de Venezuela. He conocido rincones de prácticamente Venezuela entera, y creo que es una verdadera pasión lo que he aprendido hasta hoy. ¿Cuántos miembros de la familia, pastor? Sí, yo soy el mayor de 4 hermanos. Mis padres son adventistas. Cuando yo nací ya eran adventistas, así que nací en el seno adventista. Conozco el adventismo, por supuesto, desde mis abuelos, que conocieron también el mensaje adventista. Ellos reciben el mensaje por, en este caso, misioneros que llegaron a la población de Apurito, de donde fui pastor. Imagínense, una cosa impresionante. En los tiempos quizás donde estaba la iglesia levantándose, ¿no? Se conoció acerca del adventismo, acerca del sábado, se hablaba en ese territorio.
y mis abuelos conocieron del sábado. Un hermano misionero que ya falleció, Felipe Escorche, quien tuve el placer de conocer y trabajar con él, fue la persona que evangelizó a mi padre. Okay. Mi papá, mi abuela, ellos conocen el evangelio y de allí pues uno comienza a andar en el seno adventista, conocer el liderazgo de la iglesia. Realmente pues ha sido eso, realmente una aventura. Desde muy niño mis recuerdos apuntan al hecho de que participé en muchos certámenes de predicación, homilética. En muchos de esos certámenes gané muchos de ellos, todavía tengo recuerdos de medallas y de reconocimientos. Pero nunca en mi vida hubo la idea, el interés de ser pastor. Eso fue una cosa clave. Mi interés nunca fue ser pastor. Ya vamos a hablar de esa parte, pastor. Todos en la vida tenemos anécdotas, circunstancias que en algún momento nos ponemos a recordar y nos hacen reír de lo que pasó en nuestra niñez, en nuestra juventud. ¿Hay alguna anécdota que recuerde el pastor Joel Benítez de su niñez o de su juventud que hoy en día la recuerde y le haga reír? Sí, bueno, no tengo muchos recuerdos a nivel de la infancia. Lo que quizás recuerdo y mi mente puede, en este caso, recapitular, es porque hay personas muy cercanas que me hablan de acontecimientos como eso, pues el tema de que participaba. Sí recuerdo que mi madre se dedicaba mucho a conseguir sermones en revistas y esas cosas, y recuerdo que ella recortaba los sermones para hacerlos solo de una página. Okay. Y me permitía que yo me lo aprendiese y que practicase, y para participar en muchos certámenes, muchos, en campamentos. Participé en muchos certámenes, en este caso de predicación, oratoria, y por consiguiente fue un momento de alegría. Pero también recuerdo, ya de alguna manera ya tenía quizás 17, 18 años, cuando conocí a la que es mi esposa. Una vez hice una locura. Yo digo que es una locura porque nadie haría eso, ¿no? Yo estudiaba medicina alternativa en Cúcuta y recuerdo que decidí irme de Cúcuta hasta Ciudad Bolívar, donde vivía ella. Y en ese tiempo estaba Expresos Los Llanos, que ustedes conocen. Ajá. Que en ese tiempo estaba nuevo, los buses acababan de llegar, tenía como una semana el bus. Todavía tenía el papel, el plástico, los asientos y el asunto. Así que yo salí, en este caso, de estudiar, los estudios que tenía allí, y dije, me voy para Ciudad Bolívar. Y como ya yo trabajaba y tenía quizás recursos, yo decía, bueno, me voy porque me voy. Los tiempos en el pasado eran otros, ¿no? Sí. Las empresas de viaje viajaban completo desde San Cristóbal hasta Gran Sabana, hasta Ciudad Bolívar, Gran Sabana. Y recuerdo que, yo no sé si fue un miércoles o un jueves, algo así. Yo llego a San Cristóbal, vengo de Cúcuta, llego a San Cristóbal, y cuando llego a San Cristóbal me cae un palo de agua. Pero un palo de agua. Y quedé pero mojado, remojado. No cargaba sino el bolso que cargaba la ropa, el asunto. No cargaba chaqueta, no cargaba nada que tuviera que ver para aliviar un poco el frío. Y recuerdo que pago el pasaje, la salida era a las 5 de la tarde porque iba a viajar toda la noche. Y miren esta locura que hago, me monto en ese bus, a 9 grados centígrados tenía el aire de ese bus. El frío. Y toleré ese frío hasta Valencia. Cuando llegué a Valencia yo digo, yo voy a terminar aquí muerto completamente porque congelado. El frío es demasiado. Alguien se dio cuenta que yo estaba totalmente muy mal y me prestó una cobija. Me coloqué esa cobija y gracias a eso llegué en este caso a Ciudad Bolívar. Pastor, ¿cómo fue Joel Benítez como estudiante? Mira, en mis tiempos de bachillerato, que es lo que quizás más recuerdo, me tocó estudiar en un liceo que no era de muy buena reputación, aunque es un liceo muy importante en el estado, en el sector, en la ciudad. Pero no tenía buena reputación porque ahí hablaban de que había mucha gente delincuente, muchos problemas. Pero yo alabo a Dios porque en ese tiempo
y tuve el privilegio pues de compartir con toda esa gente. Ya muchos de ellos pues realmente por su situación social ya no viven en el presente, pero realmente fue una experiencia desafiante, pero considero que Dios me ayudó a afrontarla. No he sido una persona destacada de 20, realmente no he sido, pero me he desempeñado en una nota de 17, 18, siempre ha sido así. Tengo mi propio plan de estudio de investigación, de trabajo, de aprendizaje. Creo que mi cerebro está estructurado. Hay una estructura que ya he desarrollado para el aprendizaje. He dedicado mucho tiempo, tanto que he perdido varias Biblias. Tengo una Biblia que la perdí en Cúcuta, por cierto, una vez que estaba predicando por allá. Y me duele mucho porque esa Biblia no estaba tan subrayada, porque algo que dedico tiempo es a subrayar la Biblia y a colocar los aspectos más relevantes. Y la perdí, la dejé en una bicicleta y alguien pasó y se la llevó. Yo espero que esa Biblia, en este caso, esté salvando a alguno, ¿no? Pero la perdí. Y ya creo que ya llevo unas cuantas Biblias subrayadas. A esas Biblias las conservo mucho, no tanto porque estén desgastadas, sino porque ahí guardo muchos escritos, muchas cosas, algunas impresiones importantes del pasado que cuando vengo en el presente me han ayudado mucho en mi crecimiento espiritual. Y a veces digo, wow, eso fue lo que escribí hace 5 años, 3 años y me sirve en el presente. También creo que las personas que me conocen y que conversan en relación conmigo me han dicho pues que en mis estudios he sido algo destacado, tanto que ahora cuando culminé la licenciatura en teología tuve el privilegio de ser cum laude, y de alguna manera pues eso es relevante, ¿no? Siempre he sido apasionado al estudio, a la investigación, pero no una investigación sencilla, práctica, es más que todo una investigación crítica, la revisión, el saber por qué eso, por qué. En este caso hay una amiga al que tengo mucho acercamiento, una familia con acercamiento, que ellos decían que tenía una mente tan crítica que cuando alguien se equivocaba, le decía, mira, eso no es así, eso es así. Y desde muy niño pues tenía esa visión, ¿no? Y hoy pues también lo he visto en este caso con mis hijos, cuando a veces estoy predicando. En estos días estaba predicando un sermón y dije algo que subconscientemente no lo percibí, que estaba equivocado, y cuando la niña llegué a casa me dijo, papá, dijiste esto que está mal, eso no está bien. Y me recordó esos episodios del pasado, ¿no? Cuando tú... Sí, y esa experiencia pues de verdad ha sido muy provechosa, fueron provechosas. Pastor, ¿cómo fue su caminar para llegar a la fe? Realmente, como uno nace en el seno adventista, las luchas del hijo del anciano, el hijo del tesorero, porque así era, mis padres muchos años fue tesorero, muchos años fue anciano, todavía sigue siéndolo, son distintas al que viene de afuera, ¿no? Yo recuerdo que quizás hasta los 13 años yo tenía una visión de la fe, quizás una visión un tanto radical. Yo vengo de esa escuela donde los padres le decían a uno, siéntese en la silla y hasta que termine el culto no se para. Cuidado con la irreverencia, pila con estar corriendo, pendiente con esto, nada de estar dibujando como ahora, no, nada de dibujar. Usted vino aquí a escuchar. Yo vengo de esa escuela donde los cultos devocionales de la semana eran 2 horas, nos paraban a las 5 hasta las 7 de la mañana con una cantidad de libros impresionantes. Recuerdo las matutinas del pasado, usted recuerda que matutinas de adultos, matutinas de jóvenes, de niños, de adolescentes, pare de contar, más el don profético, más la Biblia, más las cosas que se le ocurrieran a mi padre que pudiese decir. Y a veces había momentos que uno no quería pararse, oye, otra vez lo mismo y el mismo asunto. Pero imagínese si uno se paraba uno, ¿no? En algunas ocasiones hasta dormido, a veces uno se medio lavaba los ojos y se sentaba a escuchar el devocional, ¿no?
Pero creo que para mí, en mi vida, marcaron dos cosas. La primera que marcó es que tuve buenos mentores. Hay dos personas, una falleció, la otra todavía vive, que fueron para mí un impacto en la vida espiritual. Me ayudaron muchísimo a entender el concepto de identidad de la iglesia, el valor que tiene la fe. Recuerdo que una de ellas, en este caso que ya falleció, aprendí tanto de ella con su ejemplo. Era una mujer que llegaba a las 8 de la mañana a la iglesia y tenía un puesto específico, no había otro puesto para ella. Siempre y cuando no iba, sabíamos que el puesto estaba vacío porque nadie se sentaba allí. Y ella llegaba una hora, estaba ese puesto. Sus consejos para mí fueron muy importantes a los 13, 14 años, porque esa fue la etapa más dura para mí, una etapa fuerte donde estaba en una decisión si continuar en la iglesia o irme a hacer otra cosa. Mi visión quizá futurista era otra, mi sueño era estudiar medicina general. Estaba haciendo medicina natural para hacer medicina general porque yo quería ser médico patólogo. Y quería ser médico patólogo porque quería trabajar en investigación penal. Esa era mi línea y dedicaba años de estudio y de lectura solo para eso. Hasta que, bueno, surgió lo inesperado y hoy estoy ejerciendo una labor que en teoría parece que no escogí, pero que Dios escogió por mí. Pastor, esto, por lo que he podido observar, usted es bastante analítico. Usted analiza mucho. Y bueno, eso es un don de Dios. Es un don de Dios. Porque no todos somos así. ¿Cómo fue su llamado, pastor? Yo creo que esto ha sido para mí una odisea, una travesía bien difícil, complicado. Te voy a explicar por qué. Yo estaba recién casado, digo recién casado porque teníamos apenas 7 meses. Y en esa etapa yo recuerdo que estaban las luchas políticas entre Chávez, Uribe. No pude, en este caso, terminar las últimas materias que estaba haciendo en Colombia. Mi madre me dice: hijo, vente a estudiar a Venezuela. Aquí en Venezuela vamos a conseguir una universidad donde estudies medicina general. Así que yo, contento porque mi sueño era ese. Yo digo, bueno, eso es lo que quiero. El día que íbamos a inscribirnos a la universidad, mi madre la roban a las 5 de la mañana. Salió a la calle, yo me quedé esperando a las 7, 8 de la mañana, no llegaba. En este caso la habían atracado. La segunda vez que íbamos a ir, pasó 1000 inconvenientes, no pudimos ir. La tercera vez que fuimos, nos montamos en el bus, llegamos a la universidad. Cuando llegamos me dice la secretaria: mira, el rector de la universidad se lanzó como gobernador y ganó. Y como ganó, hay que esperar el nuevo rector, que va a ser quizás en un año. Entonces yo dije, bueno, no, ya desisto de estudiar en esta universidad, voy a ver si me meto con la misión cubana. Recuerda la misión cubana que acababa de llegar a Venezuela. Sí. Antes estudiaban en Cuba, ahora llegó a Venezuela, primera corte que estudió en Venezuela. Así que fui al Centro de Medicina Cubana, llevé mis papeles, yo muy contento. La doctora cubana me recibe, me dice: bienvenido, usted será el nuevo médico de la República, Pero me dijo: tienes que esperar esta semana un mensaje que te va a decir el día de las clases. Y yo muy contento esperando que me dijera: bueno, empieza el lunes, empieza el martes. No tiene nada que ver con el sábado. Resulta que el día jueves recibo un mensaje que me dice: el próximo sábado tenemos clase. Eso para mí fue un bajón durísimo, muy fuerte. Un impacto duro. Eso me generó rabia, indignación, molestia con Dios. Yo decía: Señor, tú sabes lo que yo quiero, tú sabes lo que yo necesito y tú me lanzas este asunto, pero yo no voy a quebrantar mi fe. Así que decidí, fui a buscar mis papeles. Entonces la doctora me dijo: no puede ser que te vayas a dejar de estudiar. Ella buscó una consulta, una entrevista con el máximo jefe de salud del estado y me hizo entrevistar con él para que yo hablara con él, para conversar con él, que él te va a dar algunas soluciones, él te va a ayudar. Cuando llego ante el máximo jefe me dice: bueno, bienvenido al proceso, pero si usted no es fiel a Esculapio y al padre de la medicina moderna, usted no es fiel a Hipócrates de Cos, usted no puede ser médico. Y yo le dije: ni seré fiel a Hipócrates de Cos, ni seré fiel a ninguno, yo soy fiel a Dios. Así que bueno, que tenga fiesta me voy, no pasa nada. 6 meses después nombraron a una amiga como jefa del esquema de salud a nivel del estado. Pero yo estaba ya como indignado, así como cuando tú te frustras y tú dices: bueno, ya no voy a insistir más porque ya es demasiado.
Así que en oración un día le dije a Dios, Señor, yo voy a hacer lo que tú digas. Ya yo tenía una idea de que era lo que más o menos a donde apuntaba y era algo que yo no deseaba. Es tanto, a mí me dieron la oportunidad de estudiar teología cuando tenía, ¿qué te digo? Comienzo en cuando tenía 18 años y yo le dije al pastor que me invitó, le dije, pastor, yo no quiero nada con el ministerio. Y resulta que en ese proceso de travesía, yo recuerdo que ya estoy recién casado, estoy en esa lucha, disputa, ¿qué voy a hacer? Y yo le dije a Dios, Señor, yo voy a aceptar el ministerio si tú me pones, te voy a colocar una señal. Si a mí me llaman al ministerio sin haber estudiado teología y puedo trabajar un distrito, yo entenderé que tú quieres que esté en esto. Hermano Hervis, increíble, una cosa que hasta hoy no la entiendo. 3 semanas después me hicieron una llamada y la llamada decía, te estamos llamando para que vengas a trabajar a Cuyuní 2, un distrito con 8 iglesias que está en Gran Sabana. Yo esperaba que mi esposa dijera que no. Mi esposa es de Ciudad Bolívar. Yo dije, no, mi esposa va a decir que no, nos vamos a quedar aquí, no va a pasar nada. Cuando le dije a mi esposa que íbamos para la Gran Sabana, dijo, alista la meta que nos perdemos de aquí. Y eso fue para nosotros una travesía, ¿no? Estábamos recién casados, nos fuimos a la Gran Sabana, por allá nació, en este caso, nuestro primer hijo. Fue una experiencia muy, muy linda. Todavía recuerdo esa experiencia de la Gran Sabana con las 8 iglesias, las muchas ocasiones donde nos quedamos accidentados, donde los carros nos dejaban, una vez nos dejaron en plena sabana, en plena selva. Nos tocó venirnos a pie a las 8 o 9 de la noche, llegar a las 11 de la noche, esperar un carro. El carro pasó a las 12 de la noche, llegamos a la casa a las 2 de la mañana, no nos cobró ni medio. Fue una cosa increíble. La Gran Sabana para mí fue una escuela impresionante. Pero yo le dije a mi esposa, en este ministerio uno puede ser muy bueno, pero si uno no estudia, prácticamente uno no avanza, ¿no? No avanza. Y yo recuerdo que hubo un pastor que en ese tiempo era secretario ejecutivo del campo, y él me dijo, ¿por qué no te vas a estudiar teología? Le dije, pastor, no tengo plata. Y me dijo, tranquilo, yo te voy a meter, te vamos a una ayuda única del campo. Y recuerdo, todavía conservo, no sé si la tengo todavía en el correo, pero creo que la conservo, la carta que él me mandó, con 1000 bolívares. Y 1000 bolívares eran el costo del año completo de estudio. Pero no tenía ni comida, no tenía hospedaje, no tenía más nada, puro estudio. Y yo le dije a mi esposa, mami, yo decido irnos a estudiar, vamos a ver cómo nos va. En el primer semestre nos tocó solo en el colegio. Pasamos dificultades muy fuertes. Ella estaba en San Fernando con el niño mayor. Yo estoy en el colegio, muchas dificultades en lo financiero, dificultades en la alimentación. Ahí conocí mucho, en este caso, la granja, en este caso la finca. Hicimos mucha amistad. Conocí de manera providencial al que era en ese tiempo el que trabajaba en el comedor. Él me echó la mano muchísimo, del que siempre he estado agradecido por todo lo que he hecho, en este caso, por todo lo que yo he hecho, en este caso, a través de él en ese tiempo. Y logré terminar el primer semestre. Recuerdo que el pastor Álvaro, que era el capellán del lugar de varones, me dijo, si terminas el primer semestre, te aseguro que te vas a graduar. Vas a continuar. Y luego el siguiente semestre, recuerdo que traje a mi esposa, alquilamos una habitación, pero en ese semestre el niño se nos enfermó, casi de muerte, y literalmente gastamos toda la plata. Quedamos sin nada. Recuerdo que una vez estábamos en la habitación, no teníamos que comer, y alguien tocó a la puerta de la residencia, porque no era una sola, eran varias residencias en la casa. Y tocó la puerta, yo no lo conocía, no sabía quién era, no sé nada de quién era en ese tiempo. Y él preguntó por mí. Y cuando pregunta por mí, recuerdo que me entregó una canasta de frutas, una canasta de fruta. Desde ese día tuvimos una gran amistad, y gracias a su amistad logramos muchísimo avanzar. Nos tocó muchas experiencias. Luego me tocó irme a la finca, viví en la finca 3 años. Nos tocaba irnos de noche, de 8, 9, 10 de la noche caminando por esa travesía para llegar allá. Un año estuve prácticamente solo, yendo y viniendo. Nos robaron. Recuerdo que ya terminando el último semestre, el antepenúltimo semestre, nos robaron, nos llevaron todos secuestrados casi por
por 3 horas con mi familia parental, mi familia. Y fue una experiencia bien difícil, fue una marca terrible, porque luego sentía que los ladrones entraban. Le dije a mi esposa, mami, vámonos para otro lugar, conseguí otro espacio. Y mi esposa le dijo, mami, mejor ve a San Fernando, yo me quedo aquí. Por allí conseguí que los amigos nos alojaran en su casa. Eso fue una bendición, porque el trauma era terrible, terrible. Sentíamos que las personas llegaban, que nos llevaban todas las cosas. Recuerdo que salimos solo con una bolsa negra y unas cuantas mudas de ropa. Todo lo que teníamos se lo llevaron. Sí. Y así fue como nos tocó comenzar el ministerio. Literalmente con nada, pero Dios nos ha bendecido inmensamente. Amén. Pastor, ¿qué significa hoy para usted el ministerio pastoral? Mira, yo creo que mi ministerio ha pasado por una transición bastante difícil, dura, sobre todo con los 4 campos que ya he trabajado. Nos ha tocado pasar momentos bien difíciles. Quizás al principio de mi ministerio, del que en el primer año fui despedido, por cierto, despedido del ministerio. Recuerdo las palabras de quien para ese entonces pues, era el presidente, y recuerdo que me dijo: usted no sirve para el ministerio, usted no tiene cualidades ministeriales, me dijo. Y yo me levanté de esa silla, me invitaron a comer unas cachapas, por cierto, lo recuerdo tanto porque fue de un impacto. Fui, comí las cachapas junto conmigo, también salió despedido otro compañero, del que hoy no está en la obra, y en ocasiones pues está allí con sus frustraciones. Y también otro compañero también decidió salir de la obra, él mismo voluntariamente renuncia. Pero eso para mí en el primer año fue un impacto. Yo estaba decidido no volver más. Yo le dije a Dios: ya cumplí contigo. Porque si quería que estuviera en el ministerio, ya estuve el primer año. No serví para esto, entonces ya yo cumplí contigo. Recuerdo, hermano Ervis, que ese día yo le dije a mi esposa: bueno, vamos a esperar que el fin de año llegue. El fin de año era como decir hoy 4 de diciembre y la actividad de fin de año era el 20. Okay. Y estábamos invitados, vamos a la actividad. Mi esposa: vamos a ir, yo no tengo problema con eso. Fuimos a la actividad de agasajo, de fiesta de fin de año. Y le dije a mi esposa: vámonos para la casa de tu familia. La casa de su familia está en Soledad Anzoátegui, pero que conecta con Ciudad Bolívar. Así que, pero allá no llega cobertura, no llega nada de cobertura. Así que yo dije: me voy, no hay cobertura, para que nadie sepa que yo existo, y no quiero más nada con el ministerio. Resulta que el día miércoles, yo me fui el domingo, el día miércoles se me ocurre ir a la casa de su tía. Y fuimos a la casa de su tía. Cuando voy llegando a la casa de su tía, recibo una llamada. Una cosa increíble. Y la llamada que recibo era para decirme que ya tenía contrato, imagínate, no había solicitado trabajo, ya tenía contrato, ya listo, votado por junta, para que fuera a trabajar a Mantecal, Estado Apure. Y yo le digo a la persona que me llama, le digo: ¿y quién te dijo a ti que yo estaba buscando trabajo? Si yo no estoy pidiendo trabajo, yo no quiero volver al ministerio. Y la palabra que me dijo: bueno, tú verás qué vas a hacer, si te quedas allá o te vienes, no sé. Recuerdo que salí de allí y me fui al distrito, y llegando al distrito duré 40 días más allí. Yo no entendía por qué. ¿Por qué, Señor, me tienes aquí? No consigo camión para hacer la mudanza, no consigo plata para el viaje, no sé qué hacer. Y resulta que un día me llama una hermana y me dice: pastor, hay una persona que tiene 40 años conociendo la fe, está cuadripléjico, no se puede levantar por sí solo, hay que levantarlo, pero decidió bautizarse. Y él dice que no se va a bautizar si usted no lo bautiza. Así que me tocó hacer los preparativos, el proceso. Me tocó ir con él al riachuelo más cercano, que quedaba como a 20 minutos, 25 minutos en carro. Bajarlo entre 5, llevarlo al riachuelo, bautizarlo allí. Después que lo bauticé, 2 días después, apareció camión, apareció la plata en la cuenta, apareció todo. Y no pagué ni medio, nada en particular. Llegué a Mantecal, mandé mis cosas en el camión y yo llegué a Mantecal. Ni siquiera había llegado allá. Metieron mis cosas en la casa que yo no conocía. Eso fue una locura. Resulta que yo en este caso llego a Barinas, llegué extemporáneamente. Debía llegar 15 días antes, llegué 15 días después. Yo esperaba que el presidente me dijera: no, ya se canceló el proceso, ya no más, usted llegó tarde, usted no ha hecho nada. Yo esperaba que me dijera:
usted es un irresponsable, no cumple con su trabajo. Eso lo esperaba yo. Recuerdo que cuando yo llego, ¿no? Me recoge, en este caso, un amigo cercano en el terminal, me lleva, en este caso, a la oficina, y él me dice en el camino, tú eres una persona, yo no sé qué te pasa, ¿por qué llegas tarde? Y yo le dije, pastor, yo no estoy buscando trabajar, yo no quiero seguir en el ministerio, pero si Dios quiere que esté en esto, estoy aquí, por disciplina. Así que cuando llego a la oficina, que entro a la oficina a encontrarme con el presidente para conversar, te lo digo literalmente, yo esperaba que él me dijera, ya no más, ya no va el proceso, devuelve a tu casa, ve qué hace. Y recuerdo que el presidente me estrechó la mano, me levantó la mano, me estrechó la mano y me dijo, bienvenido al ministerio, nos vemos, nos encontramos dentro de un mes. Así que bueno, vete al distrito y nos vemos luego. Eso para mí fue un segundo impacto terrible. Yo decía, wow, Señor, pero ¿qué quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? Te pongo toda esta limitante y quieres que continúe en esto, ¿no? Estando en Mantecal, ese distrito en Mantecal, es mi tierra, es parte de mi tierra. Tuve una anécdota que me ha marcado siempre. Se me ocurrió una vez ir a pescar con un amigo, me invitó y me dijo, vamos a pescar, chicos, para que saquemos unas guabinas y vamos a comer pescado, chicos. Y como llevé un pescado ya 50 guabinas, estábamos casi listos. Resulta que me meto yo en el agua, cargo a mi hijo mayor y cuando voy saliendo del agua tuve una aculeatura de raya. Y la raya me cestó y me insertó su púa dentro del pie derecho. Tremendo. Pero fue una cosa increíble. Yo ese día un dolor insoportable, horrible, no lo aguantaba hasta en la noche, cuando me eché agua caliente y me calmó. Duré casi un mes con ese pie, me generó gangrena, se gangrenó el pie, tuve que ser hospitalizado, me hospitalizaron una semana. Fue una cosa impresionante. Todavía me queda en este caso la marca de ese proceso, y cuando la gente sabe, el que sabe de eso me dice ¿cómo fue esa experiencia? Imagínate, todavía ha pasado esa experiencia. Pero Dios ha sido muy bueno. Yo le reclamaba mucho a Dios por qué me mandaba a distritos tan grandes con tantos desafíos. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué tengo que si yo veo un compañero que con 5 iglesias se está quejando porque eso es mucho y me colocas 11, 12, 13, ¿qué pasa, Señor? Y honestamente te digo, por mucho tiempo tuve en mi corazón esa iniciativa de decirle a Dios, Señor, si no sirvo, sácame, yo no quiero estar aquí, yo pudiera estar haciendo 1000 cosas. Hasta que un día, recuerdo que pasó algo en mi ministerio muy impactante. Pasaron 2 cosas. La primera cosa que pasó en mi ministerio fue que, estando yo en una iglesia, llegó una persona que yo desconocí, no sé quién es, hasta hoy no sé quién es. Y yo sé que estaba yo allí inspeccionando la iglesia, estábamos inspeccionando para hacer unos arreglos. Y cuando él entró me dijo, usted es un irresponsable. Y yo le digo, ¿por qué soy irresponsable? Usted no me conoce, yo no lo conozco a usted. Me dijo, no lo sé, pero usted es un irresponsable. Porque mira cómo esta iglesia es un desastre. Yo tenía apenas 3 meses de llegar al distrito. Así que él me dijo eso, me dijo otras cositas que no recuerdo en estos momentos y se fue. No lo vi ese día. Al siguiente día estábamos en campaña, apareció otra vez a la iglesia y cuando apareció me dijo, me quiero bautizar. Y yo no sé cómo vas a hacer, pero me tienes que bautizar. Y yo le digo a la junta, mire señores, aquí tenemos una persona que yo no conozco, ustedes no conocen, nadie conoce. Él dice que quiere venir a bautizarse. Ustedes me dicen, si ustedes me dicen que sí, yo lo bautizo, no tengo problema. La junta me dijo, pastor, ese es un forastero. Bautice a ese hombre, bautícelo para que no se... Porque otra cosa me dijo, si no me bautizo no me voy a ir de la iglesia, así que no vamos a poder cerrar la iglesia. Y lo bauticé a ese forastero. Después que lo bauticé, se desapareció, como nunca más lo vi. Y eso quedó marcado. Tuve otro episodio con un indigente en la calle, iba caminando y un indigente. Y el indigente me detiene y me dice, mira, no sigas reclamándole más a Dios por las cosas que tienes en tu corazón. Y ese día yo dije, Dios tiene un propósito conmigo y tengo que seguir avanzando. Puedo decir que en mis últimos 4 años de ministerio he sentido una paz profunda, primero porque he considerado hoy el ministerio como un viaje. Realmente para mí el ministerio es un viaje. Ahora que me toca dirigir un distrito viviendo en Maracaibo y tener que atenderlo en la costa oriental, cada vez que viajo y que grabo un episodio, que tomo una foto, yo digo, el ministerio es un viaje. El ministerio es una experiencia para aprender. Son mucha gente que he conocido, muchísima gente que he compartido, y yo digo, el ministerio es un viaje. Pastor, vamos a ir a una pausa y al retorno quisiera que, nos comentaba el acontecimiento de las rayas
que eso es una situación bastante complicada. Pero quizás haya otra experiencia que usted pudiera decir, esta ha sido la prueba más difícil que me ha tocado afrontar. Vamos a una pausa y enseguida regresamos con el pastor Joel Benítez. Cada vez más lento son los pies de mi Jesús en esa larga entrada de Jerusalén. Cansado, herido, humillado, maltratado, no hay palabras que describan el horror que allí pasó. Calles polvorientas con las marcas de la cruz, todo escribía el amor de Dios. Nadie lo ayudaba, muchos huyen, otros lloran, su mirada se apaga, pero él sigue, no descansa. Las manos, los pies, los clavos que lo hirieron, en la cruz el dolor, la corona que él usó. Jesús pagó, fue todo por amor, su perfecto sacrificio trajo gracia y perdón para mí. Yo jamás podré comprender su angustia y su sufrir. Fue por mí que él se entregó.
Bien, continuamos conociendo a nuestro pastor Joel Benítez. Pastor, dejábamos en el aire la pregunta, ¿cuál es la situación o la prueba más difícil que le ha tocado afrontar? Mira, hay dos cosas que para mí han sido muy difíciles, ¿no? Lo primero, creo que ha sido esa frustración de abandonar lo que he querido, estudiar, formarme, el ideal que tenía pues para mi vida, ¿no? Para ejercer algo que no estaba en mis planes, pero está en los planes de Dios. Okay. Eso creo que para mí ha sido lo más duro. Digo que en mis últimos 3 años, 3, 4 años de ministerio, mi vida ha cambiado en esa línea, ¿no? Yo quizás antes no entendía razones por las cuales estaba en esto y por qué Dios me trajo a esto, ¿no? Pero la segunda cosa que me ha marcado fue el episodio de cuando publiqué el primer artículo. Okay. Yo recuerdo que estaba en el seminario y escribí un artículo que se llama Estrategia para movilizar a la iglesia al trabajo de evangelismo. Y decidí enviarlo a una editorial. Pero por alguna razón, la editorial nunca me comentó que ese artículo estaba publicado. Nunca. Hasta que un día, después de 4 años de haberse publicado, me llega un correo de una persona y me dice: oh, apreciado autor, yo necesito que usted me indique si tiene otro artículo semejante a este que escribió, porque me interesa, porque estoy estudiando licenciatura en teología y me gustaría hacer mi tesis basado en el tema que usted está abordando. Y yo le escribo de vuelta el correo y le digo: ok, me gustaría saber a qué artículo te refieres. Claro, porque no era con la intención quizás de hablarle de que tenía varios artículos, claro, sino quería saber qué era lo que realmente me estaba diciendo. Y recibí de parte de ella el primer artículo publicado. Ese día me enteré, en el 2018, que el artículo estaba publicado, y estaba publicando desde el 2014. Imagínate eso. Una mujer bautista, una hermana bautista. Y me dijo: me encantó tu artículo, de verdad ha sido un impacto para mí, pero me gustaría si has escrito más. Yo le digo: no, hasta ahora no. He mandado varios artículos, pero no tengo conocimiento si alguno ha sido publicado. Y de esa temática solo tengo ese artículo, le digo. Ese fue para mí quizás como un antes y un después. Okay. Porque ya en el 2018 yo estaba decidiendo no escribir más. Yo dije, he mandado varios artículos, creo que había mandado más de 20 artículos a diferentes revistas. Recuerdo que una vez la UAC, la Universidad de Argentina, me aceptó un artículo, pero por cuestiones de que no envié los arreglos pertinentes, de vuelta me echaron para atrás el artículo. Luego tuve que publicarlo con otra editorial. Lo que sí me llamó la atención es que ella comparte conmigo el artículo. Para mí fue un gozo increíble. Yo decía, wow, después de tanto esfuerzo, tanto trabajo, veo el resultado. Y hoy, para mi sorpresa, es el artículo que tiene más lecturas a nivel de investigación, ¿no? Ese artículo fue publicado, en este caso, en un portal de internet, y allí casi todos los días recibo 3, 4, 5 notificaciones de personas que descargan mi artículo y lo leen, ¿no? Y eso de alguna manera fue como una satisfacción para seguir. Te digo que después de que supe ese primer artículo publicado, logré publicar en 2019 2 más. En el 2020 publiqué 2 más, 2022 2 más, hasta hoy hemos publicado 11 artículos a nivel de divulgación y a nivel de científico. Es una experiencia hermosa eso que hemos tenido. Hasta que el año pasado, recuerdo que un amigo muy cercano, al quien tengo mucho aprecio, me dijo: mira, yo veo que tú escribes mucho para el mundo científico, pero no escribes tanto para nosotros, escribe para nosotros, dinos todo lo que tienes en tu cabeza, escríbenos a nosotros, las personas que no tenemos tanta tecnificación. Y en mi cabeza nunca estuvo la idea de escribir libros, nunca. Quizás por el hecho de que siempre estuve la idea de, bueno, publicar en un artículo más difícil, más complicado, tiene más rigor, pero hacerlo ya eso como que era algo cotidiano para mí, ¿no? Pero nunca estuvo la idea de publicar un libro ni nada por el estilo, hasta que él me dijo: escribe un libro. Y de ahí surgió ese libro acerca del miedo. Es tanto, ese libro del miedo surgió como parte de un programa de evangelismo que habíamos lanzado en un distrito para hablar del miedo, ¿no? Esperanza frente al miedo, cómo el miedo lo abordamos dentro del libro de Génesis.
Y yo tengo en la cabeza siempre la idea, hay que escribir corto, no escribe largo, porque mientras más corto la gente más te lee. Quizás por el mismo tenor de que escribí antes para artículos, los artículos son cortos, no pueden ser largos, ¿no? Y eso fue la motivación para luego escribir el segundo, luego el tercero. Ahora este año hemos publicado 2 más, así que llevamos 5. Y los que faltan. Y ha sido de experiencia. Y los que están en proceso, estamos en proceso trabajando. Pero creo que todo eso me ha ayudado muchísimo. Siento que la escritura ha sido para mí una terapia para ir sanando muchas de esas situaciones, de experiencias que tuve en el pasado que marcaron mi vida, desde mi niñez hasta la presente. La escritura ha sido para mí como ese espacio de desahogo, ¿no? Como para yo poder aprender más a cómo afrontar las situaciones, para entenderme a mí mismo, para comprender muchas cosas. Y así lo he usado como una herramienta realmente. Pastor, ¿qué papel ha jugado la familia en el ministerio pastoral? Mira, realmente mi familia parental, en ellos quizás nunca tuvo la idea de que yo fuese pastor. Tanto conocí a mi esposa y yo no tenía ni el deseo de ser pastor ni nada por el estilo. Mi esposa me conoce estudiando medicina en Colombia. Pero creo que, por lo menos en el caso de mi familia directa, mi esposa, mis hijos, ellos han sido para mí una motivación profunda, muy profunda. Primero porque me genera el hecho de tener hijos adolescentes, tener que estudiar para entender muchas cosas, una motivación para compartir diversas experiencias, el saber que muchas veces me ha tocado viajar con mi hijo en moto. En estos días viajábamos a la costa oriental y yo le comentaba: papá, ¿cuándo fue la última vez que viajamos juntos en una moto? Y él me decía: papá, viajamos a Sabaneta, mucho más allá, 2 horas de viaje, nos caían palos de agua. Y él era un niño, en este caso tendría, ¿qué te digo?, 9 años, 8 años. Y yo veía el gozo de él, de cómo andar conmigo en la moto, las experiencias que tuvimos en esos procesos, ¿no? Verlo a él afrontar esa situación, igual con la niña, en este caso mayor, viajar con ella en diferentes lugares, ha sido para mí una motivación. Mis padres, por supuesto que al principio de mis estudios me apoyaron bastante con lo que podían también, porque no fue fácil para ellos. También había otro hermano mío que estudiaba en el colegio. Así que de alguna manera fue bastante desafiante, pero ellos han sido, hasta ahora siento que ellos han sido quizá un apoyo en el sentido emocional, en el sentido de estar allí. Okay. Y para mí eso ha sido una gran bendición, a pesar de todas las situaciones que se haya vivido. Pastor, dentro del ministerio, y más usted que ha tenido varios distritos, siempre hay anécdotas, siempre hay vivencias, siempre hay experiencias de conversiones, experiencias de personas, como lo decía usted, aquella persona indigente que le dijo algo que le impactó. ¿Hay alguna anécdota que usted recuerde en cualquiera de esos distritos por donde ha pasado, que usted diga: oye, mira, esto lo recuerdo siempre porque fue algo que para mí fue algo impactante, algo interesante, o algo que lo llevo siempre presente por la forma como se dio? Mira, yo quisiera tener tiempo para explicarte tantas cosas que he visto de conversión, ¿no? Pero hubo una, recuerdo mucho esa zona de Barinas. En Barinas estuvimos abriendo obra en un nuevo territorio del que hoy hay un grupo organizado, gracias a Dios. Formamos un equipo de salud que se formó, una brigada de salud con sus uniformes y todo, y hacíamos muchos cercas de ti en ese sector. Y gracias a ese trabajo se logró organizar ese grupo, ¿no? Pero un día, yo recuerdo que fui a visitar, estábamos como que era en campaña, y llegué a la casa una persona, una señora como ya de 55, 60 años de edad más o menos. Y cuando comenzó la entrevista con esa persona, que yo le pregunto acerca de su fe, me dijo: mira, yo guardo el sábado de hace más de 10 años. Cuando yo le hablaba de la alimentación, me dijo: mira, yo no como cerdo, yo no tengo esto. Y cuando le hice una evaluación discipular, por así decirlo, me di cuenta que esa mujer era adventista sin haberse bautizado. Le faltaba el bautismo. Sí, pero lo más impresionante no fue eso. Yo nunca le dije a ella que si quería bautizar. Ella me dijo: pastor, ¿y cuándo me va a bautizar?
Y yo quedé impresionado, le digo, bueno, mira, usted se bautiza el día que quiera, si me quiere que mañana mismo la bauticemos mañana. Y me dijo, encantada, vámonos para el río que estaba cerca, y fue bautizada. Ese episodio siempre lo llevo en mi corazón por el nivel de impacto que causó en mí ese asunto de ver que muchas veces no es mi trabajo, es el trabajo del Espíritu que ya ha hecho una obra profunda en los demás, y que nosotros llegamos y somos instrumentos. Y de eso puedo tener varias experiencias de personas que ya estaban listas, preparadas para el bautismo, ¿no? Como también he tenido experiencias de personas que no deseaban bautizarse, que no querían nada con las cosas espirituales. Y por la gracia de Dios, pues Dios nos ha usado como instrumento para ayudarles a tomar decisiones, y hoy son miembros fieles en este caso de la iglesia. Recuerdo uno en particular, este hermano que tengo un gran aprecio mucho, porque su esposa estaba en la iglesia, pero él no era miembro de la iglesia. Cuando llegué a ese distrito, él miembro de la iglesia, y entonces estaba yo recién llegado y pautamos unas campañas, invitamos a un pastor que ya falleció, y esa semana le dije, quiero que te vengas a hacer campaña conmigo, porque ese lugar tiene más de 1500 exadventistas. Y yo dije, si en este lugar nosotros traemos los exadventistas, nosotros alcanzamos el blanco, el re blanco y super blanco, decía yo, ¿no? Y comenzamos a hacer un trabajo de invitar a todos los exadventistas, hicimos un trabajo y nos fueron a la campaña 150. Se ponía full, eso lo hicimos al aire libre y el pastor predicando. Visitábamos de las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. Solo nos parábamos a comer, nada más, pero era visitando. Y recuerdo que el sábado bautizamos solamente 4. Y yo decía, Señor, pero ¿por qué? Si nos vino tanta gente, visitamos a tanta gente, pero al final bautizamos 4, pero de los 4 hubo uno. Y ese uno fue el esposo de esa hermana de la iglesia. Okay. Después que ese señor se bautiza, hubo una cosa impresionante en la vida de ese hombre, que luego se convirtió en el anciano de la iglesia. Tremendo. Y hoy ese evangelista lo llevan a todos los lugares. En estos días me sorprendió mucho que lo vi en un flyer predicando en una iglesia por allá en Barinitas y predicando. Y yo me gozo porque yo digo lo que Dios hace en el corazón de alguien, las transformaciones y cómo que Dios hace. Dios los usa Ajá. para convertirse en líderes de la iglesia. La iglesia tenía una carencia de liderazgo. Dios lo levantó a él como líder y hoy es el primer anciano de esa iglesia, sigue trabajando. Y eso para mí de verdad es un gozo, la forma como Dios puede obrar en el corazón de la gente. Pastor, todos tenemos un versículo que nos identifica, que cada vez que lo recordamos o lo parafraseamos, decimos, este es mi versículo favorito. ¿Cuál es el versículo favorito del pastor Joel Benítez? Mira, yo tengo mucho, pero hay un texto que cada vez que lo repito, impacta mi vida por la experiencia que tuve, ¿no? Y esa experiencia del texto que dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Y luego viene mi socorro, viene de Jehová. Creo que ese pasaje me ha ayudado mucho a entender tantas cosas en mi vida, ¿no? Por cierto que junto con ese pasaje está un himno que desde que lo escuché la primera vez, siento que ha sido el himno que ha marcado mi experiencia. Es el himno que se titula No sé por qué. Okay. Creo que es el 117. Y cada vez que puedo lo canto, porque es una pregunta que ha sido mi experiencia, ¿no? No sé por qué, pero detrás de ese himno hay una experiencia narrada de todo lo que Jesús vivió, de lo que Jesús tuvo que experimentar en favor mío, ¿no? Y ese es el canto que honestamente creo que ha sido el impacto para mí. Y créeme que cada vez que puedo, en mis devocionales, en mi experiencia como tal, lo escucho, ¿no? Me encanta mucho escuchar a Steve Green. Considero que es un cantante me gustan sus canciones, me siento identificado bastante con ellas. Y siento que de alguna manera esto es una experiencia hermosa, una experiencia muy hermosa. Dice el himno, pastor, dice, no sé por qué el que recibe adoración dio tanto amor por la humanidad. Porque Jesús como pastor amante salió a buscar al que se descarrió. Pero esto sé, que es hijo de María y que en pesebre humilde él durmió.
y que vivió y trabajó en Nazaret. Así llegó al mundo mi buen Salvador. No sé por qué tan silencioso fue al sufrir y con su paz la gracia nos mostró. Su corazón fue traspasado en la cruz y su dolor su vida coronó. Pero esto sé, que Cristo sana el corazón, limpia el pecado, calma la ansiedad, al quebrantado alivia sus pesares, porque aún está en el mundo el Salvador. Así es. No entiendo cómo es que el Salvador Jesús a las naciones recuperará, ni cómo suple las necesidades del pecador, del sabio y del fiel, pero esto sé, su gloria todos mirarán, recogerá el grano que sembró, día feliz será estar en su esplendor, cuando conozca en el mundo al Salvador. Hermoso himno. Excelente. Pastor, ya para finalizar, ¿cuál es la mayor bendición que puede decir el pastor Joel Benítez yo he recibido en mi vida? Mira, yo siento que la mayor bendición que Dios me ha dado ha sido mi familia. Mis hijos han sido para mí y mi esposa, en muchas ocasiones han sido para mí como ese refugio cuando nadie está. La mayor bendición en mi vida, quizás al principio de mi experiencia como persona, quizás no lo entendí así. Hoy puedo decir que la mayor bendición ha sido aprender a servir sin esperar algún tipo de privilegio. El mismo deseo que tengo por dar de lo que otro quizás espera y a lo mejor no tiene. El saber que Dios me ha bendecido muchísimo. Yo he tenido el privilegio de tener tantas cosas en la vida y a veces le digo a mi esposa y a mí mismo me digo, no sé por qué tenemos tantas cosas. Cada vez que hacemos mudanza tenemos que dejar muchas cosas porque tenemos demasiadas. En estos días estábamos haciendo hasta un inventario de la ropa porque había ropa excesivamente de más que muchas veces no usamos. Y yo he aprendido en esta vida a valorar lo poco o lo mucho. En esencia porque vengo de un hogar donde nos tocó vivir experiencias muy duras en lo financiero, donde teníamos quizás lo poco, lo mucho que teníamos era tan poco. Hay un episodio que cada vez que voy a casa de mi madre hay un cuadro, por cierto, que mi madre conserva, donde yo aparezco siendo un niño, tendría que, te digo, 7 años, y cargaba unos zapatos, hermano Erwin, pero no me gustaban. Honestamente no me gustaban esos zapatos. Y yo le decía sapo, en este caso los calzados. Y los tenía que usar porque era lo que tenía, porque mis padres no tenían quizás la condición para comprarme unos zapatos buenos, ¿no? Y hoy yo cuando voy a comprar unos zapatos, yo le digo a mi esposa que le gusten a los niños, que le gusten, porque no quiero que vivan la misma experiencia que tuve yo en el pasado, ¿no? Y el saber que Dios me ha dado tanto para satisfacer las necesidades de ellos, como también para satisfacer las necesidades de otros y tener la disposición todos los días para dar de todo lo que tengo, y de todo lo que Dios me ha enseñado, de todo lo que de todo eso que Dios se ha vaciado para darme a mí. Yo digo, Dios ha sido bueno en gran manera. Quizás en el pasado, por las muchas luchas y las muchas dificultades, quizás los mismos momentos duros que uno pasa como ser humano, porque todos tenemos en esta vida heridas y marcas que lo impactan. Pero yo siento que el Señor, después de estos 8 años de ministerio, con tantos distritos que has leído por allí y con tantas experiencias que he vivido en 4 campos, experiencias positivas y negativas, donde pudiésemos escribir una biblioteca entera para hablar de todo lo que he vivido, yo hoy puedo decir que hoy Dios me ha hecho un siervo de Dios con un propósito. Amén. Con una visión, con un plan, con una pasión de ver la iglesia diferente, una iglesia que tenga el compromiso real para la misión. Y eso es lo que le transmito a la iglesia, el deseo de que la iglesia no sea una estructura más, sino que sea una iglesia abierta a cumplir la misión. Porque si algo todos los días espero es que Jesús venga. Que Jesús venga y tengo muchas preguntas que hacerle a Jesús. Muchas. Esas se las haremos allá. A nivel intelectual tengo muchísimas. Algunas de ellas las tengo anotadas para que no se me olvide, ¿no? Otras, cada día que estudio más la Biblia, yo digo,
cuántas cosas hay que preguntarle a Dios, ¿verdad? Sí. Pero me gozo. Hoy siento que es un gozo. No puedo decir que todavía quizás hay cosas que pudiesen estar afectándole a uno personalmente, pero puedo decir que hoy me gozo de ver la gloria del Señor en todas las cosas. Amén, amén. Agradecemos al pastor Joel Benítez por habernos dado la oportunidad de conocer un poquito más de ese ser humano, de esa persona que está fuera del púlpito y que cuando está fuera del púlpito es un ser como cualquiera de nosotros. Gracias, pastor Joel, por haber aceptado la invitación, y a ustedes les invitamos para que sigamos conociendo de nuestros pastores. Hay invitaciones para un próximo programa donde seguiremos conociendo de nuestro pastor. Queremos invitarles a un nuevo programa en vivo por Vendrá TV, Conociendo al Pastor, sus anécdotas, sus vivencias, sus luchas, su ministerio. Aquellos hombres que fueron llamados a servir en el ministerio de Cristo Jesús. Y recuerda que aún un poquito más y el que ha de venir vendrá y no tardará.